Iglesia, un abrazo especial. Nuevamente Américo Blavarri les saluda. Un abrazo muy especial a todas las personas que tienen la posibilidad de ver y de escuchar este video. Que Dios sea bendiciéndoles. Hoy tenemos un texto que siempre golpea mucho mi corazón porque considero que es la razón de ser de nosotros como hijos de Dios y como personas que creemos en Dios, que es el tema literalmente de la cruz. Sin dejar de agradecerle al Señor, nuestro Dios Todopoderoso, por haber enviado a su Hijo a morir a la cruz del Calvario por nosotros los pecadores, por nosotros los que todavía nos equivocamos, por nosotros los que pecamos y estamos en un proceso de poder alcanzar como esa plenitud en lo que Dios siempre ha querido que nosotros hagamos. El tema de la cruz, para las personas que me conocen, saben que me mueve mucho. El tema de la cruz, para las personas que me conocen, saben que me pone un poco, yo creo que más sensible. Yo siempre me estoy riendo de cosas, pero el tema de la cruz para mí es algo tremendo porque es nuestra razón de ser. Las personas que somos padres de familia, y perdón por colocar un ejemplo que de pronto excluya a otras personas, pero los que son padres y madres de familia pueden entender un poco qué es perder un hijo. Y a Dios nadie le obligó. Él nos amaba tanto que envió a su Hijo a la cruz a morir por todos nosotros, para que con su muerte nosotros tuviésemos vida eterna. Y este pasaje de la cruz es mucho más sentido para mí, pues a partir de que soy papá, la verdad. Porque antes era quizá tocarlo o enseñarlo, pero con la particularidad que no tenías un hijo o unos hijos. Ahora es enseñarlo ya siendo papá, y la connotación es muy diferente. Entonces el tema de la cruz a mí me apasiona de cierta manera, pero me pone un poco nostálgico porque es una alegría muy grande que tenemos los que hemos confiado en el Señor, porque gracias a su muerte en la cruz nosotros tenemos vida. Entonces, que Dios les bendiga, y este es un texto que mueve mucho mi corazón, y espero de todo corazón que también pueda mover el tuyo en este tiempo. El título que el Señor nos regala para el día de hoy es ¿qué puede generar una crisis? Yo estoy con este asunto de la palabra crisis o circunstancia difícil en varios videos, porque sí estamos viviendo una crisis, ¿no? Se ve afectado todo el desarrollo de un país, todo el desarrollo de lo que se tenía planeado, se paró el país. Y hay que encontrar sencillamente cuál es el propósito a través del cual Dios nos permite recluirnos en casa. Y yo sé que lo vamos a encontrar, orando por esto que estamos atravesando y orando por lo que viene cuando la pandemia o esta crisis pase. Entonces, hoy yo quiero referirme a qué puede generar una crisis bajo dos palabras que vamos a trabajar en este tiempo, ¿ok? El texto que el Señor me regala es Lucas capítulo 23, del versículo 32 en adelante. Lucas 23, 32 dice de la siguiente manera: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lucas 23, 34. Y el Señor Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, o sea Jesús, ningún mal hizo. Y dijo al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué puede generar la crisis? Vamos a trabajar dos palabras y que el Señor nos ayude. La primera palabra es la palabra perdón y la segunda palabra es la palabra misión. Vamos a trabajar bajo esos dos ejes, perdón y misión. Primer punto, ¿qué puede generar la crisis en nuestra vida? Enseñanza basada en la vida del Señor Jesús. Que no perdones al que te ha hecho daño. Eso puede generar la crisis. Eso puede generar el dolor y la dificultad. Que nosotros nos volvamos tan duros de corazón que no perdonemos a las personas que nos han hecho daño. Lucas 23:34 dice de la siguiente manera: y el Señor Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En época del dolor, nosotros no perdonamos. Cuando estamos ofendidos con alguien que nos ha hecho daño, nosotros no perdonamos. De hecho, en época de dolor y de crisis, más se acrecenta y más se incrementa el dolor o la falta de perdón, o llamémoslo por su nombre, la rabia que nosotros podemos sentir ante diferentes circunstancias. Esto hay que explicarlo de esta manera porque si no perdemos un poco el sentido. Nosotros pensamos que el Señor Jesús perdonó en un estado normal y eso no es así. Dicen los eruditos y los estudiosos en la palabra que por el dolor que el Señor Jesús había tenido que atravesar en todo este periplo, desde que estuvo con Poncio, desde que estuvo con Herodes, desde que lo obligan a llevar la cruz, que después otro cierto Simón de Cirene tiene que llevársela porque era tanto que no podía, después de los azotes que le dieron, sumado a todo esto, la posición en la cual el Señor Jesús estaba crucificado, dicen los estudiosos de la palabra que él no podía tener una respiración completa, sino que él estaba a medio respirar, porque si él respiraba de manera completa, o sea, inhalar completo y exhalar completo, dicen los estudiosos de la palabra que sus pulmones y su caja torácica se iba a ver obligada a explotar por la posición que él tenía. Entonces, él está experimentando un dolor absolutamente alto. O sea, no es concederle el perdón a una persona sentada en una mesa, es concederle el perdón o pedir por el perdón de unas personas en el estado de más alto dolor que puedes experimentar. Entonces, nosotros siempre vamos a encontrarnos en la vida con personas que nos han abandonado, con personas que han difamado, con personas que han hablado mal de ti, con personas que en el momento que más los han necesitado se han ido, con personas que te abandonaron, y yo tengo todos los ejemplos acá porque nosotros vivimos en una cultura en la cual es muy normal que pasen cosas. Entonces, al final de la historia, cuando el papá no responde por el niño, cuando el papá te abandonó en el tiempo que más lo necesitabas, cuando tu mamá algún día se fue de la casa, cuando tu familia que más esperabas el apoyo de ellos te traicionó, cuando la gente en la que más confiabas te diste cuenta que estaban hablando mal de ti. O sea, nosotros tenemos al final de la historia muchas excusas para no perdonar a las personas. Y la excusa tuya y mía siempre es: yo estoy ofendido u ofendida, yo estoy herido, porque esa traición jamás me la esperé. Y si comparas tu vida con la vida del Señor Jesús, yo sé que el dolor que vos hayas podido sentir cuando alguien te traicionó no es equiparable al dolor que el Señor Jesús estaba sintiendo acá en la cruz. Y aún con el dolor que él estaba sintiendo acá en la cruz, tuvo un espacio para poder decir: perdónales porque no saben lo que hacen. ¿No crees que este tiempo de crisis es un tiempo en el cual el Señor te está diciendo: hombre, hace una listica de las personas que te caen mal? Y perdón que yo hable de esta forma como tan abierta, pero yo no encuentro otra manera de poder tocar temas como estos. Porque al final muchas veces dejamos el asunto muy como en el cielo, ¿no? O sea, como que predicamos de una cosa como del cielo y como que no nos toque acá en la tierra. Y las personas que me conocen saben que yo no acostumbro a hacer eso. Si es necesario hacer una lista de las personas que vos sabes que necesitas pedirles perdón y las personas que vos necesitas perdonar. Porque aquí el cuento es literalmente que al Señor Jesús lo estaban matando unas personas a las que él incluso les sirvió y les hizo milagros. Entonces, ¿por qué no haces una listica?
y empezás a pedirle perdón al Señor por todas esas personas que no has perdonado. Porque mira que al final de la historia es lo que siempre hemos conocido. Cuando vos sos el que tenés rencor en tu corazón, el que vas a sufrir sos vos. Las otras personas por ahí ni se da cuenta que vos tenés odio o rencor por esas personas, pero vos sí te vas a amargar. Mire, la falta de perdón es una cosa tan rara, pero tan poderosa al mismo tiempo en el ser humano, que hay seres humanos que dicen, es que yo veo a esa persona que me cae mal y se me daña el almuerzo, me da grieras, gastritis. Hay gente que literalmente deja de comer cuando ven a la persona que les cae mal. Los que me conocen saben que yo no voy a dejar de comer cuando veo a una persona que me cae mal. Bueno, yo no creo que haya personas que me caigan mal como tal, porque estamos hablando del perdón como tal, que es un asunto que es más profundo. No es que, ay, es que no me simpatizas, no. Usted y yo sabemos que hay personas que nosotros no les entramos bien o ellos no nos entran bien. Pero yo lo que intento decir acá es que el Señor Jesús estaba en la época de dolor más alta que él pudo experimentar. Y aún así tuvo tiempo para poder perdonar. Entonces, la excusa no es que lo que te hicieron es muy terrible para poderlo perdonar. La excusa no es que eso no tiene ni perdón de Dios. ¿Que no tiene perdón de Dios? El mismo Hijo de Dios colgado en un madero está diciendo, Padre, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. ¿Cómo es que el Señor Jesús, después de que lo toman preso, de que lo llevan a un juicio ilegal, porque el juicio fue de noche y ningún juicio se hacía después de las 5 de la tarde en la época, el juicio fue ilegal, el juicio fue de noche, lo azotan, lo obligan a llevar el madero, lo crucifican, y el Señor Jesús tiene todavía la característica en su corazón de poder pedir perdón por las personas que le están haciendo mal? Entonces, mira, acá el punto es este. Comparándote con el Señor Jesús, ¿qué es lo que no puedes perdonar? Porque es que el cuento de los seres humanos es que eso que te hicieron te indignó tanto que vos al final no puedes perdonar a la persona. ¿Te vas a comparar con este Jesús que pudo perdonar a las personas que lo colgaron en la cruz? Mira, ninguna situación por dura que vos hayas tenido que atravesar se compara con lo que el Señor Jesús atravesó y Él fue capaz de perdonar. Si Él fue capaz de perdonar, vos y yo podemos perdonar. Hay que hacer una claridad. Mira, muchas veces hay relaciones que van a cambiar por falta de confianza. El perdón no tiene que ver netamente con que la relación siga siendo la misma. El perdón tiene que ver con la acción de perdonar y soltar lo que te está lastimando. O sea, si al final no vas a tener la misma relación con la persona que llevabas antes, no es eso lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo o tocando el tema acá puntualmente es que la falta de perdón te lastima. Entonces, si las relaciones hay que cambiarlas, pues cambian. Si hay que tomar distancia, se toma. Pero que tu corazón no tenga rencor. De eso es lo que estamos hablando acá. Entonces, ¿qué puede generar la crisis? Primero, la falta de perdón. Y eso sí que tenemos que revisarlo. Y lo segundo que la crisis puede generar es que dejes de cumplir con tu misión. O sea, vos podés muy fácil dejar de cumplir con tu misión cuando estás en dolor o en crisis. Lucas 23:43 dice, entonces el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Juan 10:10 dice que Él ha venido, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia. Juan 3:16 dice lo mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el proyecto del Señor Jesús para venir a la tierra era salvar a las personas. Así de sencillo. O sea, la intención que tú me diste, Padre amado, es que ninguno perezca y que ninguno se pierda. O sea, todos los versículos, a través de la travesía del Señor Jesús en sus 3 años y medio de ministerio, tienen que ver con que Él vino a salvar la gente. Y el Señor Jesús, en su época de dolor más alta, todavía sigue salvando personas. La crisis y el dolor al Señor Jesús no lo desviaron de su misión. ¿Te das cuenta que nosotros tenemos algunas excusas cuando de no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer se trata? Entonces el día que estamos bloqueados con todo el mundo, nosotros apagamos el celular. El día que no queremos cumplir con nuestra misión, decimos, ay no, yo estoy mal geniado, y sacamos unos cuentos raros, ¿no? Que hoy me levanté con el pie izquierdo, que hoy no quiero que nadie me moleste, que hoy no quiero que... Y nos inventamos unos rollos para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Entonces, aquí el mundo no es culpable si te levantaste con el pie izquierdo, derecho o con los dos al tiempo. Aquí el mundo no es responsable si tenés dinero o no.
Aquí el mundo no es responsable si estás, o sea, si estás malhumorado o no, o malhumorada o no. Aquí el mundo necesita que vos cumplas con una misión. En la época más alta de dolor del Señor Jesús, Él pudo seguir cumpliendo con su misión. O sea, Él tenía que salvar gente y aún en la cruz, en lo más difícil que le tocó, que fue la cruz, seguía salvando gente. Entonces, Él porque le dice al malhechor que hoy mismo va a estar con Él en el paraíso, porque su misión sencillamente era salvar gente. ¿Se sentía traicionado? Sí. ¿Se sentía con dolor? Sí. Quizá con un poco malhumorado, sí. Porque a los que estaban, hasta los que estaban cerca y tenían que estar cerca de él le abandonaron, claro. Un poco como un desasosiego, una cosa rara que él podía tener en su corazón porque él se sentía solo. De hecho, él en la cruz dice que él se siente desamparado y abandonado. O sea que el Señor Jesús, estamos hablando de un Señor Jesús que en este punto está en la desazón más fuerte de su vida. Pero como él entendió que la misión que él tenía era salvar gente, aún con todo ese estado y con toda esa presión sobre él, él seguía salvando a las personas. ¿Cuál es el punto acá? ¿No será que ha llegado el punto que nosotros tenemos que dejar de escudarnos en cosas y cumplir verdaderamente con lo que tenemos que hacer? Bajemos el ejemplo del cielo a la tierra. ¿Qué culpa tienen tus hijos que te haya ido mal en la empresa para que vos llegues mal a casa, para que vos llegues a casa y los trates mal? ¿Qué culpa tiene tu esposa si has estado por fuera y el supervisor o el gerente te trató mal o las ventas no fluyeron como tenían que fluir y llegas a la casa y te desquitas con el que menos tiene culpa, con tu esposa o con tu esposo o con tu familia? Te das cuenta que por mal que te vaya y por más dolor y frustración que tengas por fuera, no tienes que dejar de cumplir con tu misión. ¿Qué intento decir acá? El Señor Jesús es un ejemplo maravilloso de que siempre en épocas de crisis y de dolor siguió haciendo lo que siempre tuvo que hacer. Yo recuerdo varias historias. Por ejemplo, en Mateo capítulo 14, cuando asesinan a Juan Bautista, el Señor Jesús va como al monte, quizá un tiempo de oración. Él se iba a alejar, siempre que él iba al monte regularmente estaba orando. Y la palabra del Señor dice que él en Mateo 14, él se aleja cuando se da cuenta que han asesinado a Juan, porque Juan, aparte de ser como el precursor y el que le abre camino al Señor Jesús, Juan era primo hermano del Señor Jesús. Entonces asesinan a Juan Bautista y el Señor Jesús se va al monte a poder orar. Ustedes recuerdan la historia, no hay que narrarla de nuevo. La multitud lo ve, le reconoce y el Señor Jesús termina multiplicando los alimentos para ellos en época de dolor. O sea, el Señor Jesús ahí fácilmente, si hubiera aplicado lo que nosotros aplicamos, dice: a mí me da mucha pena con ustedes, ustedes pueden tener hambre, ustedes pueden estar en necesidad, pero a mí no me van a molestar. Acaba de morir un familiar llamado Juan Bautista y no estoy para nadie. No, Señor. El Señor Jesús, aún con el dolor de la muerte de Juan Bautista, siguió cumpliendo con el deber que tenía. El deber de papá no se te puede ir. El deber de mamá no se te puede ir. El deber de ser humano no se te puede ir. Nosotros podemos estar en crisis y en pandemia. Y nosotros podemos estar desesperados porque las finanzas bajaron, porque nuestra salud ha desmejorado, porque no tenemos acceso a todo como antes lo hacíamos. Y podemos estar bloqueados y desesperados en tiempo de confinamiento y de todo ese tipo de cosas. Pero nosotros tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos colocó a hacer en la tierra. Otro ejemplo, la mujer samaritana de Juan 4. Voy a centrarme únicamente en esto. Los discípulos dejan solo al Señor Jesús en Juan 4 porque se van a buscar alimento, dice la palabra del Señor. Era como la hora de comer, ellos salen a buscar alimento. O sea que también cuando el Señor Jesús tuvo hambre, habló con la samaritana y la salvó. Cuando asesinan a Juan Bautista, sintiendo dolor, siguió cumpliendo con su misión. Y yo recuerdo en Juan capítulo 5, cuando el Señor Jesús va a una festividad y pasan por el pórtico y hay una persona que tiene 38 años de estar enferma o lisiada. Y el Señor Jesús hace un milagro para esta persona. Se está demostrando que el Señor Jesús, ni en la festividad, ni en el hambre, ni en el dolor más fuerte que pudo sentir, dejó de cumplir con su misión. Teniendo en cuenta esto, ahora que entendiste esto, ¿cuál es tu excusa para dejar de hacer lo que tenés que hacer? ¿Porque te sentís frustrado? ¿Porque te han traicionado? ¿Porque sentís mucho dolor? ¿No se te hace que lo que estás experimentando en este momento es muchísimo menos que lo que el Señor Jesús tuvo que experimentar? Y como lo tuyo y lo mío es menos que lo que Él tuvo que experimentar, yo creo que vos y yo podemos cumplir a carta cabal
con la misión que Dios nos ha puesto en la tierra. Entonces esto es muy sencillo, ya para ir cerrando el tema. Dos apreciaciones o dos aplicaciones acerca del texto. Nosotros tenemos que perdonar a las personas que nos han lastimado porque esto nos puede frustrar demasiado. Hay personas que ya no viven con vos, pero vos le seguís teniendo rabia a esa persona. Ese me abandonó hace 10, 15 años y mire, y yo lo veo y lo siento y todavía me da como la cosa. O sea, que no te dé ninguna cosa. Porque al final de la historia, a esa persona tenés que perdonarla. Si la relación no vuelve a ser la misma, la Biblia en sí no te obliga a que tenga que ser la misma relación, pero sí a que lo perdones. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a perdonar a las personas que nos han causado dolor y tenemos que acostumbrarnos a cumplir con la misión y con nuestras responsabilidades, así estemos en este tiempo de crisis. Que Dios te bendiga mucho, recordando las palabras cuando el apóstol Pablo habla de lo que el Señor Jesús hizo al morir por nosotros en la cruz. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Después de haber cenado, tomó también la copa diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, la muerte y resurrección del Señor Jesús proclaman hasta su próxima venida. Qué bueno es, hombre, que nosotros podamos entender que pasajes como este de la cruz están hablando netamente de la salvación. No me quise enfocar mucho como en el malhechor, pero este malhechor, yo creo que la felicidad tan grande cuando él escucha estas palabras de: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y acá estoy hablando para las personas que quizá no tienen un lugar donde congregarse. Estoy hablando quizá para las personas que sienten que su relación con Dios está como floja. Qué pena que lo diga así, pero uno muchas veces dice: me siento como lejos de Dios, como que, caramba, como que no es lo mismo. ¿Vos crees que es muy difícil aceptar a Jesús en tu corazón? No estoy hablando de religión, no estoy hablando de iglesias, no estoy hablando incluso ni de formas o maneras de creer en algo o en alguien. Estoy hablando de que vos puedes decirle: Señor Jesús, métete en mi mente y métete en mi corazón porque siento que estoy lejos de vos. Es muy difícil, ¿verdad?, decirle eso. Qué bueno sería que si estás viendo este mensaje y no importa si tenés 40 años metido en la iglesia, podás hacer esa oración. Yo sí creo que nosotros tenemos que renovarnos en el Señor. No es que lo vamos a recibir cada 8 días, porque uno lo recibe una vez y ya, pero sí hay cositas en la reflexión que hicimos, como que te falta cumplir un poco tu misión y te falta un poco el perdón. Pedirle perdón al Señor. Nada se te quita decirle: Señor, yo te pido perdón porque la verdad he sentido rabia en contra de algunas personas. He sentido piedra, perdón, en contra de algunas personas. No me siento bien con algunas personas algunas veces. Y eso no es pecado. Yo creo que el pecado es quedarse con eso en tu corazón. Entonces, ¿qué tal si empezamos a pensar en esas dos direcciones? Primero, necesito aprender a perdonar a las personas así te hayan causado el daño más terrible del mundo. Porque recordad, tu daño no se recuerda con el daño que el Señor Jesús tuvo que experimentar. Y lo segundo, no dejes de hacer lo que vos sabés que tenés que hacer, que porque estamos en pandemia o en crisis. O sea, lo duro de este COVID-19 no tiene que quitar lo que vos regularmente tenés que hacer o estás acostumbrado a hacer o Dios te puso a hacer en la tierra. Entonces, que Dios te bendiga mucho y oremos por todas las personas que tienen personas infectadas y por los familiares que han tenido que perder a algunas personas. Dios les cuide muchísimo. Seguimos orando por cada uno de ustedes y vamos para adelante tomados de la mano en este camino y en esta prueba, en esta crisis que estamos experimentando, pero yo sé que de esto vamos a salir fortalecidos. Dios les bendiga siempre y en cada momento. Bendiciones.
sangre que derramó en la cruz, el pecado ya no me puede atar, libre soy.